Ok, entonces vamos a orar y pedirle al Espíritu Santo que nos enseñe este día a través del estudio. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Padre, por lo que tú estás haciendo en estos días, que nos has permitido regresar. Y lo hemos pedido, Señor, por mucho tiempo y hemos esperado. Tú nos has dado paciencia, tú nos has llenado de tu espíritu, nos has dado confort, nos has quitado el miedo. Gracias, Señor, por esa obra. Y sabemos que es tú. Sin ti, Dios, estaríamos confundidos, corriendo con el mundo en caos. Entonces, venimos, Señor, agradecidos, que eres bueno, estás cuidando, protegiendo a tu iglesia y creemos que lo seguirás haciendo así, Dios. Mientras regresamos, pedimos por tu bendición. Sigue guiándonos, Padre. Quita el miedo de tus hijos. Dios, tú nos has dado tu espíritu que vence el miedo. Entonces, Señor, en este momento te pedimos que tú nos enseñes a través de cada verso. Muéstranos, Señor, las verdades que tú quieres enseñarnos este día. Buscamos a tu voluntad, Señor. Te lo pedimos esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, familia, espero que estén emocionados para iniciar un nuevo estudio en el Evangelio de Mateo. Vamos a estudiarlo capítulo por capítulo, verso por verso. Y el tema del Evangelio de Mateo es que simplemente Jesucristo es Rey. ¿Cuántos creen que Jesucristo es Rey? Amén. Los puedo escuchar. Los hijos de Israel, por tantas generaciones, esperaban a su Rey. Porque la Escritura, Dios lo declaró, prometió un Redentor, el Rey, el Mesías. Pero tristemente cuando llegó el día y cuando vino, ellos no lo reconocieron, no lo recibieron como su Rey. Y qué triste. De hecho, una tragedia en la historia de ellos. Ellos no reconocieron, no entendían que el Rey iba a venir en humildad. No lo entendían, no lo pudieron ver, porque sus corazones estaban duros. Entonces no pudieron ver lo que decían las Escrituras. Y es triste. Entonces, mientras vamos a pasar el Evangelio de Mateo, vamos a ver el Rey, y si nunca has estudiado este libro, vas a ver a Cristo de una manera muy maravillosa, algo glorioso, reconocer, Él es Rey de Reyes. Pero más que todo esto, más que sabiendo esa verdad, es que Él sea tu Rey. De hecho, de nada nos sirve estudiar y declarar Jesús es Rey si no es tu Rey personal. Tu Rey, eso es lo que el Señor quiere hacer. Si hay algo que aprendemos hoy es que el Señor quiere ser tu Rey. Eso requiere abrir tu corazón. Eso requiere venir humildemente y reconocer, Señor, sea mi Rey, mi Dios y mi Rey, mi Salvador. Y Mateo hace, obviamente inspirado por el Espíritu Santo, él presenta a Cristo como el Rey. Y lo hace perfectamente, porque es Dios el que lo estaba guiando. Y algo interesante, Jesucristo, el Mesías, y cada vez que veas Cristo en el Nuevo Testamento, es igual de decir Mesías en hebreo, es lo mismo. El Mesías, Cristo, es sinónimo. El Mesías significa el ungido. Entonces, Cristo el Rey, el Mesías, el ungido. Y Mateo, les doy esto como introducción al libro. Mateo es el primer de los evangelios sinópticos. Tenemos Mateo, Marcos y Lucas, que son conocidos como los evangelios sinópticos. Y simplemente significa sinópticos que cubren en paralelo la vida de Cristo y sus enseñanzas. Pero cada uno tiene su propio énfasis. 4 evangelios, 3 sinópticos, pero su énfasis distinto. Por ejemplo, Mateo. Mateo fue primeramente escrito para el judío. Y obviamente cada uno aplica para todo el mundo. Pero la audiencia primeramente fue para el judío y énfasis en presentando a Jesucristo como el Rey.
el rey prometido. Jesucristo es el Mesías. Marcos, el Evangelio de Marcos fue más bien escrito para los romanos y tenía un énfasis diferente. Él presentó a Jesucristo como un siervo. Tenemos el Evangelio de Lucas, que fue más escrito para los griegos, con un énfasis en presentando a Jesucristo como el Hijo del Hombre, perfecto Hijo del Hombre. Y luego tenemos el Evangelio de Juan, que no es un evangelio sinóptico, es diferente que los otros tres, pero la audiencia de Juan es universal, todo el mundo. Y Juan lo presenta a Jesucristo como el Hijo de Dios, el Hijo eterno de Dios. Entonces el Evangelio de Mateo es un puente entre, y lo pueden ver en su Biblia, un puente del Antiguo Testamento al Nuevo. Y a través de una serie de citas que el autor Mateo usa del Antiguo Testamento para comprobar y lo presenta Jesucristo, el Rey, el Mesías. Mira, acompáñenme a Mateo capítulo 9. Quiero ver algo, vemos algo del autor, el autor Mateo. Entonces vamos ahí a Mateo capítulo 9. Y dice en Mateo 9, verso 9, pasando Jesús de ahí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Algo que quiero que noten aquí de Mateo, él era un hombre que abrió su corazón a Dios. Mateo fue un hombre que no solo abrió su corazón, él respondió. Cuando Jesús lo invitó que lo sigue, él lo hizo. Y eso es muy importante. Y eso es mi oración. Y cada uno que escucha, la mayoría ya lo han recibido como rey. Y van a ser edificados en este estudio. Pero también hay unos que están escuchando que todavía no han abrido su corazón al rey. Y simplemente quiero que consideren la escritura. Jesucristo es rey, pero ¿es tu rey? Mateo lo recibió. Y fíjense, Mateo, él fue uno de los 12 discípulos que Dios escogió para ser los apóstoles. Él era judío, también lo llamaban por el nombre de Leví. Y fíjense algo más en verso 9. Mateo fue un recaudador de impuestos. Entonces era un hombre judío y eso era su trabajo. Colectaba los impuestos. Y en estos días, pues sabemos que los publicanos eran odiados por los judíos. ¿Por qué? Porque ellos trabajaban por el gobierno, los romanos. Y los romanos les daban un número. ¿Okay? Tú tienes que colectar tanto dinero de impuestos. Pero todo lo que tú colectas sobre eso es tuyo. Entonces los publicanos eran hombres ricos típicamente, eran hombres envidiosos, abusaban a su propia gente. Entonces el judío odiaban a los publicanos. Y esto es Mateo. Pero Jesús lo escogió a él. Algo interesante. Era un pecador, publicano, rico, envidioso, pero el Señor lo escogió. Y así es, porque los que estamos escuchando ahorita, el Señor te escogió igual a ti. ¿Dónde estabas cuando Él te escogió, cuando te llamó? Entonces no piensen que no, pues yo estoy tan mal que el Señor no me va a llamar a mí. Pero eso es una mentira. El Señor llamó a Mateo y te está llamando a ti. Jesucristo llamó a Mateo y lo siguió. Abrió su corazón Mateo. Y fíjense en verso 10. Seguimos en Mateo 9. Dice, y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Entonces Mateo invitó a todos sus amigos y todos eran pecadores, todos eran publicanos. Y dice en verso 11, cuando vieron estos los fariseos, dijeron a los discípulos,
¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Vamos a aprender bastante de los fariseos más adelante. Eran una secta de judaísmo muy estricto, muy legalistas. Y aquí ellos solo están buscando a condenar a alguien. Eso es lo que hace el religioso, el legalista. Condena al pecador. Y fíjense en el verso 12. Jesús dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Ir pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Cuando Jesús usó la palabra aquí justos, Él se refiere al autojusto, el que no tiene necesidad de salvación, porque él está justo en sus propios ojos, porque Él buscó ser justo en su propia manera, o la manera del mundo, del hombre. Entonces Él no vino, Él vino para rescatar. ¿Ves? Si tú estás enfermo, ¿dónde vas? Vas a un doctor, ¿verdad? Y el doctor te revisa. Si estamos enfermos, vamos con el doctor. Y Jesús, Él es ese doctor. Y Él vino para llamar a los pecadores, enfermos, al arrepentimiento. Entonces, desde el principio, Mateo abrió su corazón a Jesús y también abrió su casa. Y es una ilustración muy bonita, porque Él, ya recibiendo a Jesús, Él quiere que sus amigos también lo reciben. Y eso es nuestro llamado. Es algo muy sencillo, no es fácil. No es fácil abrir tu casa invitando a tus amigos y decirles, yo ya no soy el mismo hombre, soy nuevo, soy una nueva criatura, pero yo quiero que tú vengas y conoces a Cristo. Eso no es fácil, por eso debemos diariamente buscar el Espíritu, ser llenos del Espíritu Santo, para que podamos ser estos testigos. Y qué bendición es que puedes invitar a tu vecino y tú puedes testificar, les puedes presentar el Evangelio y Dios te puede usar para salvar una alma. Y eso es lo que Mateo hizo desde el principio. Piensan sobre esto. Hay que hacer una bendición en estos días, extender hospitalidad a un incrédulo y llevarlos a los pies de Cristo. Eso es nuestro llamado, hermanos. Entonces vamos a aprender mucho de nuestro Rey. Jesucristo es Rey y no un Rey como de este mundo. Jesucristo es el Rey prometido desde las Escrituras del Antiguo Testamento y es muy claro. Lo vamos a ver. Jesucristo, Él es el Rey prometido. El Rey prometido es el Mesías desde el Antiguo Testamento. Y fíjense, quiero que noten unas cosas. ¿Cómo sabemos que Él es el Rey? Y eso es lo que vamos a ver. Primeramente, si están tomando notas, Jesucristo, Él viene de la línea correcta. Porque cualquier persona puede proclamar y profesar, soy el Rey. Y hay muchos locos que dicen que yo soy el Mesías. Pero Cristo es el único y es distinto, que cumplió la Escritura perfectamente. Entonces el Rey prometido tiene que venir de la línea correcta, en acuerdo con las Escrituras. Y Jesucristo, Él tuvo la línea perfecta, la línea de sangre. Fíjense conmigo, regresando ahora a capítulo 1, verso 1, dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Verso 2, Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob y Jacob a Judá y a sus hermanos. Ahora, antes que vamos adelante, quiero que noten algo. La palabra genealogía. En el primer verso del Nuevo Testamento vemos esta palabra genealogía. En griego es Génesis. Y es interesante porque acabamos de terminar el libro de Génesis. ¿Se recuerdan lo que significa Génesis? Significa origen o principio. Entonces, como Génesis, pero no igual, porque Génesis es el inicio, ¿verdad? Es una creación. Pero en el primer libro del Nuevo Testamento, en el primer verso, vemos que hay algo nuevo, un nuevo principio. ¿Y de qué se trata? ¿De quién se trata esto? Y aquí lo dice, la genealogía de Jesucristo. Entonces Jesucristo, Él es el énfasis.
Y desde el inicio, el Nuevo Testamento, Dios en su revelación, por la inspiración del Espíritu Santo, Dios presenta a todo el mundo a Jesucristo como Rey. Y eso es muy importante. Dios está en control de la historia, es parte de su plan de redención y por eso es nuevo, Jesucristo. El Antiguo Testamento apunta a Jesucristo, ¿verdad? Son promesas, profecía, todo apunta al futuro, pues apuntó al futuro, a la cruz. Y en los evangelios se nos presenta el Rey, el siervo, el Hijo de Dios, el Hijo del hombre. Se presenta la cruz, el evangelio, es el centro, en el corazón es la crucifixión y resurrección de Jesucristo. Y después siguen las epístolas, y las epístolas explican la cruz, explican el evangelio, cómo debemos vivir, cómo esto se ve en mi vida prácticamente, cómo lo vivo. Entonces, el Cristo es el centro, todo se trata de Jesucristo. Y algunos ven el Mateo, de hecho yo lo he visto, Mateo 1, no hay que brincar ese capítulo, es puro nombres. Vamos a capítulo 2, pero no, eso sería un error, porque sabemos lo que dice la Biblia. Segundo de Timoteo 3:16, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces, créanme, hermanos, esta genealogía es alimento espiritual. Y los que lo están recibiendo van a salir muy, ¿cómo dice? Satisfecho, porque comieron de una comida espiritual. Estamos viendo la genealogía del Rey, el Rey de Reyes, el Creador del universo. Entonces vamos a ver más cercana esta línea. Estamos hablando que Jesucristo, Él tiene la línea correcta, la línea de sangre correcta. Y hay dos personas claves que acabamos de ver en verso 1 y 2. Dos personas claves, y aquí lo vemos, es Abraham y David. Fíjense las frases en verso 1. Hijo de David, hijo de Abraham. Entonces ellos son los personajes más importantes en esta línea. ¿Qué es tan importante de ellos? ¿Que no Dios usó otros? Sí, pero ellos son importantes porque Dios les dio a ellos específicamente una promesa. Y una promesa específicamente hablando del Rey, del Mesías. Y por eso ellos son muy importantes. Nótenlos, David y Abraham. El Mesías, el verdadero Mesías, el verdadero Rey, tenía que venir de esta línea de Abraham. Y eso es lo primero que queremos ver. La línea correcta, y Jesús, Él es del linaje de Abraham, en acuerdo con las Escrituras. Acabamos de terminar el libro de Génesis y ya lo estudiamos. Sabemos que Dios le dio una promesa a Abraham. De hecho, hizo un pacto con Abraham. Y vamos a ver esa promesa para que vean. En Génesis 12, en verso 1 al 3, una de las promesas más grandes en el Antiguo Testamento que está apuntando a Jesucristo, dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendiciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldiciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces el hijo de Abraham, como estamos viendo en Mateo, él es el único que podría cumplir esta promesa aquí. ¿Cuál promesa? Que serán benditas en ti todas las familias de la tierra, todas las naciones. Cristo, el Mesías, es el único que puede cumplir esto, porque habla de él. Entonces, en Jesús, a través de la línea de Abraham, se cumple esta promesa. Hijo de Abraham. Fíjense cómo Pablo lo explicó. En Gálatas, noten Gálatas 3:8. Él lo explica así. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Entonces, este título de hijo de Abraham es significante.
Para que sea el rey verdadero, el rey que fue prometido por Dios, tenía que venir de la línea de Abraham. Y no solo a través de Abraham, también de David. Pues noten esto, Jesús es del linaje de David también. Aquí lo dice, Jesucristo, hijo de David. Igual como el Señor hizo una promesa a Abraham, lo hizo con David. Hizo un pacto con David. Noten segunda de Samuel, y aquí lo podemos ver. Dios le dio una promesa a David que vendrá a través de sus descendientes, él va a establecer su reino. En segunda de Samuel 7, 12 y 13, siguen conmigo. Dice, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Es una gran promesa que Dios hizo a David, gran promesa. Él prometió que Dios va a establecer un reino a través de su línea, la línea de David. Vino el Mesías. A través de la línea de David vino el Mesías y va a reinar para siempre. Eso es lo que dice, para siempre, en justicia. Y podemos dar muchos versículos, pero no hay tiempo. Pero es claro, las Escrituras es muy claro. Jesucristo, Él es este Rey, porque Él es el Mesías. Él es el Rey prometido. Y piensan de esto por un momento, el Rey. Cuando tú piensas de Rey, piensas de grandeza, ¿verdad? Alguien de poder, con toda autoridad. Pero estamos hablando del Rey del universo. Él tiene autoridad sobre todo, sobre la creación. Ese Rey vino, se humilló. ¿Cuándo tú has visto un rey que se humilla, que viene y da su vida para su pueblo? No se ve en este mundo. Por eso les digo, este rey no es como cualquier otro rey. Pero sí nos agarra la atención a los que lo hemos recibido. Vemos la humildad que dejó su trono. Vino, dice la Escritura, el Rey de Reyes dejó su trono y vino, se puso carne, vino en carne para venir. Más tarde vamos a verlo. En verso 23 dice, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Entonces el hijo prometido, el rey prometido, vino, se hizo hombre, se humilló. ¿Para qué? Para que Él pueda estar con nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. Él quiere estar con nosotros. Y si esto no te impacta, qué triste. Cada vez que pensamos que el rey vino, se humilló por mí, por mi vida, porque Él quiere tener comunión, quiere darme vida, y lo hizo. Porque llegó ese día que tocó mi corazón y me llamó, Danny, sígame. Y me arrepentí. Entonces el rey quiere comunión contigo. Piensa en esto. El Rey de Reyes quiere comunión contigo. Él quiere que tú crees en Él. Él quiere que tú confíes en Él en todo, con toda tu vida. Y Él quiere que tú presentes tu vida a Él como un sacrificio vivo, en vivir en santidad, en obediencia, de buscar su voluntad. Eso es lo que el Rey quiere, para que realmente sea nuestro Rey. ¿Lo has llamado tu Rey? ¿Has clamado al Rey Jesucristo? Sálvame, sé mi Salvador, sea mi Rey. Piensa en esto. Y no solo Dios prometió un Rey, lo hizo, lo envió. Y eso es lo que estamos estudiando. El pueblo de Israel lo esperaba. Aquí están las promesas. Y ellos vivían en acuerdo, creían esto. No todos, pero el pueblo que ahí permaneció en fe, creían que va a venir el Mesías, porque Dios lo dijo. Pero ahora ya vino, y eso cambia todo.
porque Él quiere ser tu rey y mi rey. Entonces te pregunto, ¿Jesucristo es tu rey? ¿Jesucristo es tu rey? Si no, abre tu corazón. Que hoy sea el día de salvación. Que lo invites en tu corazón, que te humillas, que te arrepientes de tu pecado y lo aceptas. Eso es muy importante. Lo más importante, Jesucristo es el Rey prometido. Él viene de la línea correcta, pero también en el tiempo correcto. Noten esto. Muy interesante la historia del mundo. En el tiempo perfecto vino el Rey. Fíjense brincan para el verso 17. Fíjense conmigo. Estamos en Mateo 1, verso 17. Dice, de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Entonces, 14 generaciones. Interesante. 3 veces. 3 veces se dice esto. Para los judíos, esto sería algo más fácil para recordar. Y yo creo que nosotros igual deberíamos estar familiar y saber de dónde vino nuestro rey. Y aquí lo dice, su línea, ¿verdad? Los patriarcas hasta Cristo, hasta que Él vino. Pero una lección aquí que podemos ver, y aquí lo noté, la providencia de Dios en la historia del mundo. Porque Dios está aquí en control. Pero fíjense, es perfecto. Son 3 etapas, de Abraham a David. Ahí está una. Entonces Dios, Él está involucrado. Eso es lo que significa esto. Que Él es el que pudo mantener, porque Él es fiel. Porque varios de estos hombres fallaron, pero porque Dios es fiel y porque es un Dios de gracia y de misericordia, Él mantuvo esta línea que por fin pudo llegar de Abraham a David. Sin Dios en esto no sería posible. Por eso digo, es la providencia de Dios. No podemos ver esto sabiendo el Antiguo Testamento que sin Dios esto jamás iba a suceder. Entonces Dios quiere que nosotros reconocemos que Él está involucrado desde el principio, desde la creación. Él está en control. Está haciendo su plan perfectamente. Y cada conjunto de 14 fue un periodo clave en el plan de Dios. Desde Abraham a David, en ese tiempo se parecía que ya no va a venir el Mesías. Ya es imposible por tantas caídas. Y luego de David hasta Babilonia, ahí se ve que ya se perdió toda esperanza. Estaban en Babilonia. Y luego de Babilonia hasta Cristo, vemos que no hay nada que el hombre pudo hacer. Ni Satanás. Ningún plan de él, ningún ataque de Satanás pudo desviar este gran plan. Porque el día ya estaba establecido. Eso tenemos que ver. Dios, Él ya escogió ese día que iba a presentar al Rey, al mundo. Y lo vamos a ver el próximo domingo, el nacimiento de Jesús. Ese día ya fue establecido. Satanás hizo todo lo posible. Y por mucho tiempo se pareció que ya no va a cumplir Dios su promesa. Ya se perdió la esperanza. Pero vemos que no pudo. Satanás no pudo y no puede contra Dios. Y gloria a Dios, que Satanás, él no tiene control o no tiene poder sobre mí ya. Yo puedo decidir, yo decido qué hacer, cómo hablar, cómo pensar. Sí, él me puede atacar, pero él ya no tiene dominio de mí. Y Satanás, él es persistente, atacando al pueblo de Dios, atacando a la iglesia de Cristo. Pero él no puede. Y él buscó antes para corromper la línea de sangre. Hizo todo lo posible para que no venga el Hijo. Y no pudo. Entonces no podemos estudiar genealogía sin adorando a Dios, porque Él es fiel. Y vemos su gracia. Si simplemente ves la historia, gracia,
misericordia. Es su mano ahí está, guiando, levantando hombres. Caen y los levanta. Entonces, Él preservó su pueblo, sus hijos, y lo hace lo mismo hoy. Mi Dios, mi Señor, mi Rey, Él me levanta, Él me está preservando, Él lo está haciendo. Y eso me bendice, que Él está pendiente de mí. Cuando se ve que no hay esperanza, como estaban en Babilonia. Yo pienso en tiempos en mi vida cuando se veía como, ya no hay esperanza. Eso ahora ya es una profundidad que ya no puedo salir de aquí. Y Dios dice que siempre hay esperanza. Vean a mi hijo. Y aquí lo vemos, hasta Cristo. Él es clave. Si tú ves a Cristo, hay esperanza. Y Él es clave aquí. Todas las generaciones, todo este tiempo, apuntando a una persona. Y aquí lo dice, es Cristo. En verso 17, hasta Cristo. Esa es la frase clave en este pasaje. Todo está apuntando a esto porque Dios en su providencia lo está haciendo. En otras palabras, Dios diseñó la historia alrededor del nacimiento de Jesús. Ponte a pensar de esto. El nacimiento de Jesús es un evento grande, igual como la crucifixión. Y como iglesia lo reconocemos. Dios diseñó todo esto. Me gusta cómo lo dice Pablo en Gálatas. Fíjense, en Gálatas 4:4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Entonces Cristo vino en el tiempo perfecto de la historia. Se reveló el misterio, Dios con nosotros. Todo fue diseñado por Dios y lo presentó. El Rey vino, el Mesías se presentó al mundo. Vino Cristo en carne. Y este diseño es para que el mundo crea en Él. Y las Escrituras, simplemente estudiando cómo es posible lo que se cumplió en las promesas, el hombre de fe lo ve y wow, es Él, es Cristo, vino. Eso es lo que Él dijo. Y fíjense, aquí está enfrente de mí. Sí, yo no lo vi en esos días, pero lo veo en las Escrituras. Y lo acepto, lo creo. Ningún hombre pudo inventar esto y cumplir perfectamente. Entonces, es la evidencia de que Cristo es Rey, aquí está presentado. Y el que lo cree, gloria a Dios. El que dice que no es pura historia, puro cuento, qué triste. Porque la evidencia es algo impresionante, es poderosa. Entonces hemos visto a Jesucristo como Rey, porque Él vino de la línea correcta, en el tiempo perfecto, pero también vemos algo más en su genealogía, el diseño correcto. Y esto me impacta mucho. El diseño, Dios orquestando primero que viene Cristo a través de Abraham, a través de David, ese día perfecto en la historia. Pero lo que sucedió después, vemos el diseño perfecto. ¿Y por qué digo el diseño correcto? Porque el Rey en su diseño incluye gentiles, incluye pecadores. Y eso es algo que en estos días los líderes de Israel, ellos no estaban listos para escuchar esto. Mi Rey no ve a los gentiles. Ellos estaban corrompidos su entendimiento del Rey. Pero el Rey prometido, el Mesías prometido, Él vino para los gentiles, para nosotros, para todo el mundo, para el judío y para los gentiles, todos los pecadores, nosotros. Y eso es lo que estamos viendo en su diseño. Fíjense, les voy a dar unos detalles. ¿Por qué digo esto? Porque vemos que Él incluyó mujeres. Si se dieron cuenta, aquí en la genealogía, incluyó 5 mujeres en la genealogía de Jesucristo. Número 1, vemos en verso 3, Tamar. Dice, Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara. Y luego vemos a otra mujer, en verso 5, Rahab. Salmón engendró de Rahab a Booz.
Y luego en verso 5 vemos a Ruth. Verso 5 dice, Booz engendró de Ruth a Obed. Y luego en verso 6 vemos a Betsabé, la esposa de Urías. Dice, en verso 6, Isaías engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Entonces, incluyendo mujeres en la genealogía del Mesías, eso sería algo raro en estos días. Entonces, hermanas, tranquilas, no estoy atacando, pero en estos días era algo muy raro, porque la mujer en estos días, tenemos que entender la cultura, la mujer no tenía voz, tristemente, no tenía voz. De hecho, el testimonio de una mujer en corte no era válido. Entonces, tener una mujer en la genealogía del rey realmente no tenía significancia para los judíos. Y los judíos luchaban con esto. Pero el hecho que Mateo incluye 5 mujeres en la genealogía del rey es significante. Y es significante porque es parte de su diseño, del evangelio. Las buenas nuevas, es parte de su plan, es su diseño. Es su evangelio y rompe las barreras, rompe la barrera del género que existe en este mundo. De hecho, el evangelio de Jesús rompe todas las barreras, no solo de género, pero de cultural, social, religión, rompe todo esto. Todo lo que el mundo levanta, el hombre levanta, el evangelio lo rompe. Todos somos igual. El diseño incluye todos, judío y gentil, pecadores. Entonces, por eso digo, ese es el diseño correcto, que incluye mujeres, incluye gentiles. Noten esto, porque eso es significante. Para el judío esto era ofensivo, los gentiles. Y está lleno de gentiles la genealogía. De hecho, incluye 2 aquí, 2 mujeres eran cananitas, Tamar y Rahab. Las 2, Tamar y Rahab, eran cananitas. Y los judíos, ellos no podían mezclarse, no podían casarse con los de cananeos. Era prohibido. Entonces, ¿qué está haciendo una cananita o 2 en la línea del Mesías? ¿Qué está haciendo aquí? Y también vemos una moabita. Entonces, 2 cananitas, una moabita es Ruth. Y la línea de los moabitas va a Génesis 19. ¿Se recuerdan? Eso nos da la historia de cómo inició esta gente, los moabitas, a través de una relación incestuosa de Lot y sus hijas. Ahí sí inició. Y en la historia vemos que los moabitas estaban contra Israel. Cuando salieron de Egipto, ellos estaban contra. Entonces, eso sería raro para el hijo de Naomi. Casarse con Ruth sería un gran escándalo. Como en los años 20, un americano, un güero, casarse con una morenita sería un gran escándalo. Los padres, no, tú te lo prohíbo, no te vas a casar con ella. Entonces es algo interesante en la genealogía. No sería fácil recibir si eras un judío en estos tiempos, por su mal entendimiento. Pero siempre era el diseño. Dios siempre tenía un corazón para todo el mundo. Solo la religión cambió esa perspectiva correcta. Entonces, otra vez, ¿qué está haciendo una moabita en esta línea del Mesías? Y hay otra. Hay una hitita, creo que lo dije bien. Hitita es Betsabé, esposa de Urías. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Pues primero, estas buenas noticias. Primeramente para las mujeres. Porque el diseño, el plan de Dios incluye mujeres. Las buenas nuevas incluye mujeres. Entonces, hermanas, ¿que no están contentas que te incluye? ¿Que Dios te considera? Claro que sí. Y los demás, los gentiles, somos los demás. Yo estoy muy agradecido que el diseño, el plan de Dios me incluye a mí y mi familia. Por eso fue el plan de Dios, ese es su diseño. Y Pablo lo explica en Gálatas 3, 27, 29. Noten esto,
Gálatas 3, 27 y 29. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Ese es el diseño de Dios. El Rey vino para salvar todo el mundo. Y la mejor parte del diseño es que incluye pecadores. Esto es lo máximo. ¿Incluye pecadores el plan de Dios? ¿Cómo puede ser si Dios es santo? Pues incluye pecadores. Fue necesario. Por ejemplo, otra vez, Tamar, mujer, gentil, pecadora. ¿Se recuerdan Tamar? ¿Se recuerdan Tamar en Génesis 38? Esto ya lo estudiamos. Si quieren ver una buena novela, no tienen que aprender la tele. Abren su Biblia, Génesis 38, y van a ver algo muy interesante. Tamar, ¿qué hizo? Se vistió como prostituta. No era prostituta, pero se vistió para engañar a Judá, porque Judá falló. Él no fue honesto, no le dio honor, no le dio su hijo para que ella pueda tener un hijo. Entonces ella lo engañó y fue exitosa. ¿Y qué es el resultado? Se embarazó y nació gemelos, Fares y Azara. Y luego tenemos Rahab, otra mujer, gentil, pecadora. Rahab, diferente. Ella no se vistió como prostituta porque ella era prostituta. Ella era una prostituta en el pueblo de Jericho. Pero la Biblia dice que Rahab era una mujer de fe. Ella creyó en el Dios de Israel, que Él iba a hacer algo cuando llegaron estos espías. Y ella fue rescatada por su fe. Y luego vemos a Betsabé, que ya acabamos de ver, nombrada aquí. Betsabé, esposa de Urías, un día estaba bañándose en su casa, pero abiertamente. No sabemos si lo hacía así siempre, pero ese día el rey David la vio. Y sí es cierto, él cayó, pecador igual, pero él la buscó. Pero ella decidió engañar a su esposo. Ella también tuvo parte. Muchas veces es David. No, es dos personas. Entonces Betsabé, mujer gentil, pecadora, engañó a su esposo y costó la vida de su esposo. Costó la vida de su esposo y de su primer hijo. Entonces no solo estoy atacando aquí a las mujeres. Podemos ver la lista aquí. Todos son pecadores. Abraham, el padre de fe, un mentiroso. Eso lo estudiamos. Judá, él fue su idea de vender a su hermano José. De hecho, Judá, él confesó que Tamar es más justa que él por lo que él hizo. De hecho, él buscó una prostituta. Y David, igual, adúltero, asesino. Salomón, poligamia, idolatría. Ezequías, nombrado aquí en la genealogía, orgulloso. Cada persona aquí, pero Dios los usó. Es parte de su plan. Él vino para rescatarlos, redimirlos. Y por eso envió a su Hijo. Y nos envió el Rey, el Salvador del mundo. Somos un montón de pecadores. Y tenemos que reconocerlo. Y desde el principio, si tú estudias cada uno, eso es lo que vas a descubrir. El plan de Dios incluye pecadores porque el pecado es el problema. Y Cristo el Rey es la solución. Es su misericordia de Dios. En el primer libro, en el primer párrafo, vemos el Rey y vemos su plan. Es perfecto. Es Cristo cumpliendo. Jesucristo el Rey vino a salvar todos estos pecadores. A mí y a ti. Y más, porque hay muchos que todavía no han escuchado esto. Y nosotros, iglesia, hermanos, hermanas, hay que hablarle al mundo de esto. Y hay que no ser como los fariseos, pretendiendo que somos autojustos, pero no, sin Cristo estamos perdidos.
Entonces hay que ser esas manos y pies y boca de Jesucristo. Dile a todo el mundo estas buenas noticias. Que Jesucristo vino, el Rey vino. Dice en 1 Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Qué gran verdad. Somos pecadores, pero el Rey vino. El Rey ha venido. Jesús dijo, porque yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces, Jesucristo, Él es el Rey prometido. La línea correcta cumplió la promesa a Abraham y a David. Eso es muy claro. El tiempo correcto, Cristo vino en el tiempo perfecto, como vimos en Gálatas. Vino el cumplimiento del tiempo. Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. El diseño correcto, que el Evangelio es para todo, para todas las naciones, para cualquier persona que cree en Él, que cree en el Rey, que cree en el Mesías. Él vino para salvarnos. Y es algo glorioso. Pecadores como Mateo, un hombre que su pueblo lo odiaba por su pecado, por su envidia, por su maldad. Pecadores como Rahab, una prostituta. Pecadores como nosotros. Pon tu nombre ahí, pecador como yo. Y vino el Rey. Y Cristo es el Rey prometido. Sea lo crees o no, eso no cambia el hecho. Jesucristo es Rey y siempre será Rey. Siempre. Pero mi oración es que crees en Él, que lo recibes hoy. Creer en el quien el Padre envió, el Hijo de Dios, su Hijo. Él envió el Rey. Jesucristo es Rey. Pero me gustaría terminar con una pregunta. Como les dije al principio, ¿Jesucristo es tu Rey? ¿Jesucristo es tu Rey? Es personal, es individual. Nadie más puede contestar por ti. Dios te invita individualmente. Igual como llamó a Mateo, sígame. Te invita a ti, sígame. Que significa fe, es un paso de fe. ¿Qué tengo que hacer? Creer. Sin fe es imposible agradar a Dios. Imposible. Por tu fe tú puedes ser salvo, reconociendo tu condición, como lo dijo Jesús. Él vino para llamar al pecador ¿a qué? Al arrepentimiento. Eso es lo que tienes que hacer. Arrepentirte y recibirlo. Creer en Él. Mateo, yo creo que hizo un trabajo excelente. En verso 1 al 17, lo presentó y va a seguir presentándolo por todo el libro. Pero en 17 versos, yo estoy convencido. Jesucristo es Rey. Él es mi Rey. Pero ¿es tu Rey? Vamos a orar.